Y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy en esta mañana. Aquí estoy en esta tarde, Señor. Seguro y confiado de tu presencia en mi vida. Seguro y confiado de que tú harás cosas maravillosas, prodigios, sanidades, restauraciones. Que tú tomarás, Señor, a cada miembro de mi familia, porque mi familia es una misión posible. Porque tú doblegarás el corazón del altivo. Porque tú, Señor, quitarás el egoísmo de nuestro corazón. Porque mi voluntad se rinde a ti en esta mañana, Señor. Porque tú eres ese sumo sacerdote, Señor, que fue a la cruz una sola vez y para siempre, a redimir mis pecados. Hacerme, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy me rindo a ti, oh Señor. Hoy rindo todo mi ser. Hoy rindo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, Señor. Dele gracias allí a Él, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Porque Él me ha dicho que no se le quitará ni una coma, Señor, a su palabra. Y todos los días delante de Él vamos a estar. Que la honra, la gloria y la alabanza sea para Él en esta mañana. O allá en esa tarde, los que están conectados desde Europa, Asia. Dele gracias, diga el Señor. Buscarte para mí es un privilegio todos los días, que tú me permitas estar en tu presencia. Señor, buscarte para mí se volvió, Señor, ese descanso y esa tranquilidad de mi ser. Por eso le doy gracias hoy. Gracias porque tú muestras tu amor infinito, ese amor eterno que tienes conmigo, Señor, todos los días. Gracias. Padre, gracias porque mi casa hoy es casa de oración, puerta del cielo. Porque allí hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Ahí estás tú, Señor, en medio de nosotros. Y tú estás en el medio hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo también. A través de la sangre del Cordero que fue derramada. Y nos quedamos en tu dulce presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos la Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Somos vida. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro seminario de Caminando hacia la Santidad. Esa serie que estamos desde la semana de Semana Santa, estudiando cómo llegamos a esa santidad. Ayer hablábamos entonces de un hombre, ¿sí? Aquel hombre que aún independientemente del medio que lo rodeaba, de el ambiente que había a su alrededor, la sociedad en la cual él estaba, no se permitió dañar su corazón, sino que se mantuvo firme, se mantuvo constante en la presencia de nuestro buen Dios. Enoc, un hombre con santidad y un hombre con fe. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos entonces a un hombre, a Enoc. Enoc no murió, Enoc fue traspuesto. La Biblia habla de 2 hombres que no murieron, ¿sí? Elías y Enoc. Elías fue levantado en un carro de fuego, en un torbellino, y Enoc fue traspuesto, fue puesto en otro lugar. Dios los tomó de esa tierra, de ese lugar donde el corazón del hombre era perverso, altivo, totalmente lleno de condenación del mundo, y lo traspuso en un lugar de paz, de tranquilidad, para que viera su gloria.
Entonces, estos grandes personajes, cuando usted y yo podemos ver cómo estos hombres de la Biblia que agradaron a Dios tenían una característica común entre todos, y era la fe. Una característica única entre todos estos hombres, y era la fe. Cada uno fue probado, cada uno le tocó vivir y sustentarse en la fe para poder agradar a Dios. Si usted y yo no vivimos en fe, si usted y yo no nos mantenemos en la fe de Cristo, no lo vamos a poder agradar. Nos va a ser imposible. Estos hombres pasaron diferentes situaciones, diferentes adversidades. El medio ambiente o la sociedad que los rodeaba eran diferentes. Cada día más perversa, cada día más odio, cada día más rencor. Cada día la avaricia se ha convertido en un factor dañino en la sociedad. Usted lo ve hoy. Hoy no estamos lejos de lo que vivió Enoc. Hoy usted ve la gente en un proceso de egoísmo, en un proceso donde cada uno quiere obtener para él solo, pero se le olvida el resto de la comunidad. Pelean y se disputan. Aquellos lugares, digámoslo, políticos, porque allá es donde está el dinero. Buscan estrategias para poder entonces subyugar al pueblo, extraer su riqueza. Y entonces muchos creemos en eso. Y eso es lo que le pasaba a Enoc. Pero él no sabe que tuvo una convicción y una certeza de Dios. No se dejó amedrentar de lo que estaban viviendo. No se dejó amedrentar de la situación. No se dejó amedrentar de la sociedad. No se dejó amedrentar de las circunstancias y situaciones que habían en ese momento. No. Él iba firme delante de Dios. Y acá viene una pregunta. ¿Qué tan firme está siendo usted frente a las circunstancias de hoy en la vida? ¿Qué tan firme está siendo usted hoy que no se está dejando contaminar de todo lo que esta sociedad está viviendo? ¿Cómo se cambia el pensamiento? ¿Cómo se está cambiando el actuar de las personas? Ayer leía una noticia de un juez que él fue condenado a 15 años para no ejercer cargos públicos, porque él era un juez cristiano, acá en Colombia, en Santander. Y entonces en el año 2000 él se negó a casar a una pareja del mismo sexo. Y eso le acarrió estas consecuencias. Pero en su defensa traían allí un pequeño contexto en la noticia, y él se defendió de una forma que uno dirá, ¿cómo es la fe de él? Y él dijo que si a él le tocaba escoger entre la ley del hombre, la ley humana, y las leyes del Señor, él prefería las leyes del Señor, porque la humanidad iba a pasar, mas las leyes de Dios nunca iban a caducar. Entonces, él prefirió, sabía, porque él era un juez de la República, sabía que lo iban a condenar, sabía que lo que él estaba haciendo ante la sociedad era malo, pero él dijo que tenía que hacerlo
para no desagradar a Dios. Y la noticia lo dice así. Y yo me abstuve de hacerlo para no desagradar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos tenemos que abstener de muchas cosas para no desagradar a Dios? Y pregúntese allí, ¿usted se está absteniendo del pecado para agradar a Dios? Muchas veces nos abstenemos de hablar del otro para no causarle no daño al otro, a la otra persona, sino a Dios. ¿Cuántas veces entonces yo tengo y debo parar para poder no desagradar a mi Dios? Enó no lo desagradó. Enó lo agradó, dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él lo agradó en esta tierra. Él lo agradó en el medio de una sociedad llena de contaminación, de pecado, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de contienda. Ahí estaba Enó. Allí estaba Enó. Pero él el que trabajaba, agradar a Dios. Él caminaba por agradar a Dios. ¿Cómo entonces se nos olvida estas cosas? ¿Cierto? ¿Cómo entonces vemos que necesitamos agradar a Dios en todo? Yo no puedo agradar a Dios en unas cosas, en otras no. No. Enó no fue así. Enó lo agradó en todo. Enó, su santidad lo llevó entonces a creer. Su santidad lo llevó a que él estuviera fundamentado en una verdad. ¿Cómo hizo un hombre para mantenerse en su santidad cuando el mundo se había depravado? Mire, Hebreos 11:5. Por la fe, Enó fue traspuesto. Por la fe. Cuando usted y yo caminamos en la fe, cuando usted y yo caminamos en la verdad de Dios, cuando usted y yo caminamos delante de la presencia de Dios, cuando usted y yo vivimos confiados de Dios, vamos a poder entonces vivir en santidad. Cuando lo más importante para usted es agradar al Señor en todo. Recuérdelo, en todo. Cuando entonces yo puedo renovar mi mente para saber y decir, Señor, estoy pecando. Necesito solucionarlo ya. Cuando usted está pecando, no le dé largas al pecado. No, mañana, pasado mañana, le voy a orar a Dios a ver cuándo Dios me quita este pecado. No. Cuando es un tema de que yo debo dejar de pecar es al instante que tome la decisión. Al instante, yo no puedo esperar. ¿Cuántas veces nos quedamos esperando allí? No, voy a mirar cómo me defiendo. No, es vivir esa vida con santidad, esa vida con propósito, esa vida con un deleite. Esa vida entonces donde yo agrade a Dios en mis pensamientos, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Que sea coherente mi vida espiritual, mi vida cristiana, con lo que yo le demuestre al mundo y coherente con lo que le hable a Dios. Enó era así. Entonces mire que Enó no solamente fue traspuesto, sino que agradó. Y hay 3 requisitos para nosotros agradar a Dios. 3 requisitos para agradar a Dios. Primer requisito, buscar a Dios con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice la palabra del Señor así. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primer requisito, buscar a Dios. Y yo debo buscarlo todos los días. Debo de buscarlo en todo momento, en cada segundo de mi vida. Dios debe estar presente. Yo no puedo buscar a Dios de vez en cuando lo necesito. Voy a mirar que necesito hacer esto y entonces que Dios me hable. Cuando estoy metido en el fango, en el lodo, que ya me llega hasta la rodilla, me acuerdo que tengo a Dios. No. A Dios se busca a diario y todos los días, constantemente, todo segundo. Que su pensamiento siempre sea para Dios. Cuando yo puedo traer ese estilo de vida a mi ser, yo no voy a vivir en pecado, en santidad. Cuando Dios está en mi mente todos los días, en todo momento, en todo mi hablar, mi caminar, en todo. Ahí en esa búsqueda con Dios, yo voy a poderlo agradar. 2. Caminar en el Espíritu. Dice el libro de Gálatas 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Dice así su palabra: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, caminar en el Espíritu y no en la carne. Y ese Espíritu con mayúscula, caminar en el Espíritu Santo, día y noche. Que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Dice el Salmo 119, que su palabra sea mi lumbrera a mis pies. Porque cuando yo tengo esa lumbrera a mis pies, entonces no voy a resbalar ni a derecha ni a izquierda, sino que voy a permanecer en la santidad. Y eso hizo Enoc. Caminó con la palabra de Dios día y noche. 3, obediente a la voluntad de Dios. Dice el Salmo, dice 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchas veces me vuelvo obstinado en pecado. ¿Sí? Aquí lo dice. Samuel se lo estaba diciendo a Saúl. Te has vuelto obstinado en pecado. Para yo poder andar como Enoc, caminó delante de Dios y fue traspuesto y le agradó, yo tengo que ser obediente a su palabra. Tengo que ser obediente a la voluntad de Dios. No vivir más en la carne. No vivir en la desobediencia. No permitirme entonces vivir ese yugo de estar agradando al mundo. Porque usted y yo muchas veces trabajamos más en agradar a los de esta tierra que en agradar a Dios. No, es que yo no puedo hacer porque entonces esta persona se enoja, se disgusta. Yo no hago estas cosas porque es que qué vergüenza. No agrade al mundo, agrade a Dios. Dele vergüenza cuando usted diga: estoy desagradando al Señor. Dele vergüenza cuando usted diga: uy, Dios me habló y yo no le he hecho caso. Soy desobediente. Entonces, mire, Enoc agradó tanto a Dios
por su forma de obediencia que no le permitió experimentar la muerte física, sino que fue quitado de este mundo y fue traspuesto entonces en un lugar especial, en un lugar donde Dios lo puso para que no experimentara dolor. El autor de Hebreos, ¿sí? El autor de Hebreos, el libro de Hebreos, no se conoce su autor, pero el autor de Hebreos hace una aclaración importante frente a Enoc. Y se la repito, antes que fuera traspuesto, es decir, en esta tierra, Enoc agradó a Dios. ¿Sí? Una vez más, podemos justificar que el hombre está diseñado para agradar a Dios en todo, porque Enoc lo hizo. Y Enoc era un hombre que estaba en medio de una sociedad pervertida y lo agradó. Usted y yo estamos en medio de una sociedad dañina, pervertida, sin temor a Dios, pero podemos agradar al Señor nosotros. ¿Cómo? No cayendo en eso, alejándonos de eso. Su palabra dice que en el mundo estamos, pero el Señor dice, no te preocupes, que yo he vencido al mundo. Cuando usted se sujeta a Dios, cuando usted se sujeta a la palabra de Cristo, cuando estamos sujetos a Él, vamos a poder vencer al mundo. El apóstol Judas, en su carta, toma como referencia una cita de Enoc diciendo, séptimo generación desde Adán, y de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Qué es eso? Entonces, es importante porque nos encontramos el número 7, y el número 7 es perfección. Enoc era la perfección, y trabajó en la perfección para agradar a Dios. Y usted se está preguntando, usted está diciendo allí, es que ¿cómo así? Yo no puedo ser perfecto, nadie es perfecto, solo Dios. Sí, pero Dios está en ti, Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Quiere decir, yo puedo ser perfecto delante de Dios. Yo renuncio al pecado, renuncio a mis pensamientos obstinados, a mi desobediencia, y me camino delante de Dios para vivir conforme a la gracia y a la misericordia de Él, para ser llenos de toda santidad. Conociendo la época en que fue engendrado Enoc, podemos decir que fácilmente se hubiera podido perder. Hubiera tomado la decisión de hacerlo malo. Pero ¿sabe qué hizo él? Decidió caminar en el Señor. La fe cristiana, la santidad, proviene de la decisión que yo tome, de la decisión de guardarme delante de Dios. Vamos entonces a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre mío, hoy quiero darte gracias por este maravilloso tiempo, por tu palabra, porque a través de este hombre, Señor, tú me has enseñado que yo puedo caminar en santidad, independientemente de lo que hoy me esté rodeando, independientemente de esta sociedad que ha renunciado a ti, independientemente de las palabras obscenas, las palabras de maldición que todos los días escucho. Yo puedo agradar. Yo tomo entonces la conciencia de vivir delante de ti y que tu palabra sea mi lumbrera en el camino y que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga en él, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea entonces ese hombre instrumento tuyo para llevar a dar a conocer el Evangelio de la salvación. Un Evangelio que restaura y sana y quita. Así que dele gracias a Dios donde usted está. Dígale, Señor, gracias, porque hoy me has enseñado a través de tu palabra que puedo permanecer en la santidad agradándote, Señor. Amado Dios, hoy te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia. En Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, familia, que el Señor derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Un fuerte abrazo. Les amamos mucho. Chao.